nacido el Mesías. Es la comunidad cristiana perseguida por Nerón y por Domiciano, por el poder romano. Pero también, dentro de la simbología, el símbolo tiene muchos posibles sentidos, es también María, por supuesto, ¿no? Entonces, pero siempre, como vemos, María como modelo de la iglesia, como vinculada a la comunidad. Bien, esto es lo que la Biblia nos dice. Bien. Con esto comenzamos un largo camino hasta llegar a definir a la Virgen María como Madre de Dios. Les quiero decir una cosa que les puede asustar mucho. Los primeros cristianos no se atrevieron al comienzo a decir que Jesús era Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todavía eran muy judíos. Y para un judío como para un musulmán, Dios no tiene ni madre, ni hermano, ni hijo, ni esposa. ¿No es cierto? Dios es uno sin ningún pariente. Entonces, para los judíos, por eso le acusan a Jesús de blasfemo en los evangelios cuando dice que es Hijo de Dios, ¿no? La blasfemia está en eso, porque Dios es uno solo. Y si Dios tiene un hijo, ya le estamos poniendo un segundo Dios al lado, y eso no entienden los judíos. Entonces, al comienzo, ¿cuál era la fe fundamental de la iglesia? Cristo es el Mesías, ¿no es cierto? Cristo es el Mesías, es el Señor, es el ungido, el consagrado, anunciado por todos los tiempos. Y un Mesías muy especial, porque no es un Mesías como esperaban los judíos, un Mesías triunfante, sino un Mesías sufriente, un Mesías que tuvo que pasar por la cruz. Entonces, ese es el Mesías del Padre Nuestro, si nos llamaba mi papi. Jesús le llamaba a Dios mi papi. O sea, como diciendo, pues es más papi mío que de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, esta relación con Dios, primero, y segundo, la sabiduría, cómo él expresaba la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios, hizo que los primeros cristianos fueran profundizando en la relación de Jesús con su Padre. Y llegaron un momento en que ellos se les hizo claro esto. Jesús no solamente es el Mesías, no solamente es un profeta, sino qué relación hay entre Jesús, profeta, Mesías y Dios Padre. La respuesta fue, es el Hijo. Es el Hijo de Dios, es el Hijo eterno de Dios. Claro que para llegar a esto la iglesia tuvo que pasar mucho tiempo, y en algunas comunidades se llegó a esa conclusión y en otras no. Hubieron comunidades cristianas, muchísimas, que nunca aceptaron que Jesús fuera Hijo de Dios en el sentido que ahora nosotros decimos. Como dice el credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, ¿no? Muchas comunidades cristianas no creyeron que Jesús fuera realmente el Hijo eterno de Dios. Entre ellas, la comunidad de Jerusalén, la comunidad de Santiago, nunca llegó a creer que Jesús fuera Hijo de Dios. Esto puede ser que a algunos les asuste, pero es que así es la verdad, esa es la historia. Los evangelios nos cuentan ya esa historia vivida después de 40, 50 años, y ya los evangelistas como que han recogido la fe de varias comunidades y nos la presentan. Hubieron, repito, por eso en el siglo III y IV hubo la famosa herejía de los arrianos. ¿Qué decían los arrianos? Que Jesús no era el Hijo de Dios. Lo que dicen ahora los testigos de Jehová. Jesús es una criatura maravillosa de Dios, la criatura más maravillosa,
es Dios. Lo mismo lo dicen los árabes, los musulmanes, los que creen en Mahoma, en Alá. A ellos creen en la Virgen María, aceptan a la Virgen María y su virginidad, pero rechazan que Jesús sea hijo de Dios. Dicen que Jesús es una criatura maravillosa de Dios, pero no Dios. Y Mahoma maldice a los cristianos que dicen que Jesús es hijo de Dios y los llama los asociadores, los que asocian otro Dios al Padre. Y dicen, Dios repite siempre esa frase que tienen los musulmanes: Dios es uno, no tiene ni madre, ni hijo, ni hermano. Entonces, en esas comunidades donde no se llegó a decir y a formular que Jesús era hijo de Dios, tampoco se podía pensar y aceptar que María fuera madre de Dios. ¿No es cierto? Por eso, de esas comunidades, de esas tradiciones, se han aprovechado los protestantes, los evangélicos, los testigos de Jehová, para negar, ¿no es cierto?, negar tanto la divinidad de Jesús como también la correspondiente maternidad virginal y divina de la Virgen María. Bien, es más adelante, ya en los concilios del siglo III y IV, cuando la Iglesia define como dogma: Jesús es hijo de Dios, y en consecuencia también la consecuencia es obvia: María es la madre de Dios, es la madre del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Quizá al comienzo se dice la madre del Hijo de Dios, porque decir la madre de Dios ya es más gordo todavía, es más fuerte, ¿no? Porque incluso puede llevar a malas interpretaciones. Entonces, ¿cuánta gente te pregunta, bueno, si Dios tiene una madre, entonces de cristología y mariología a los catequistas de una zona de Cuenca, y les hago, siempre al comenzar en los estudios, les hago que hagan una encuesta. Vayan y pregunten a la gente, ¿quién es Jesucristo para usted? Y me vienen con las respuestas, el 95% de la gente responde: Jesús es Dios. Y la gran mayoría de los cristianos se ha olvidado que Jesús es hombre. Y por lo tanto, la mayoría de los cristianos son herejes. Porque Jesús es Dios y hombre verdadero. Hombre verdadero. Y María corre el mismo peligro. Como ella es la madre de Dios, entonces hacemos de ella casi una diosa. Y nos olvidamos, casi nos olvidamos su humanidad, que fue totalmente humana, porque María sí fue totalmente humana y Jesús fue totalmente humano. En Jesús estuvo totalmente presente Dios también, y María llevó en su seno a ese Dios totalmente presente en Jesús, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la catequesis cristiana de hoy no tiene que insistir tanto, defender tanto que Jesús es Dios, que María es la madre de Dios. El problema no está ahí, el problema está en recuperar la humanidad de Cristo y la humanidad de María. Porque, ¿cuál es el problema con que nos encontramos? Si tenemos en la cabeza bien metido que Jesús es Dios y nos hemos olvidado que es hombre, y que María como madre de Dios es casi divina, entonces ¿qué pasa? Que cuando yo le digo a un cristiano, imita a Jesús, sigue a Jesús, imita a María, sigue a María, ¿qué me responde? No hay cómo.